El rugido de los astilleros Kingsley no era solo el de las máquinas golpeando el acero, era el sonido de una ciudad entera sosteniéndose sobre silencios forzados y miradas que evitaban preguntar demasiado. Entre el humo, el olor salino y el chirrido constante del metal, Alma de Verneuil caminaba con paso firme, su uniforme de enfermera contrastando con la brutalidad del entorno. Nadie allí conocía su verdadera razón para estar presente. Para los obreros, era la mujer que limpiaba heridas sin juzgar y que escuchaba cuando nadie más lo hacía. Para los supervisores, una presencia incómoda que despertaba lealtades peligrosas. Para ella misma, aquel lugar era el umbral de una venganza cuidadosamente contenida. Cada vendaje que colocaba o cada nombre que memorizaba la acercaba al hombre que, según su convicción, había comprado la condena de su hermano y lo había enviado a morir, cargando una culpa ajena. Cuando Lord Thaddeus Kingsley apareció por primera vez entre los muelles, impecable en su abrigo oscuro, con la mirada fría de quien está acostumbrado a mandar sin réplica, Alma supo que estaba frente al símbolo perfecto de todo lo que odiaba. El Marqués de Hierro, lo llamaban. El hombre que siempre ganaba, el hombre al que ella pensaba destruir sin que jamás notara el golpe, hasta que fuera demasiado tarde. Thaddeus, por su parte, sintió la amenaza desde el primer instante, aunque no supo ponerle nombre. No confiaba en nadie, y mucho menos en una mujer capaz de inspirar a los trabajadores con una sola mirada serena. Había construido su poder aplastando huelgas, ganando juicios y aceptando el precio de ser temido, convencido de que la compasión era una debilidad que el mundo no perdonaba. Sin embargo, Alma no encajaba en ninguno de sus esquemas. No lo desafiaba abiertamente, pero tampoco se doblegaba. No pedía favores, pero parecía ver a través de él con una claridad que lo incomodaba. Cuando un accidente sacudió los astilleros y Alma salvó vidas allí donde el caos pudo haber sido letal, Thaddeus se vio obligado a mantenerla cerca, bajo el pretexto de protegerla. Ella aceptó, consciente de que cada paso hacia su despacho, hacia sus libros contables y sus secretos de guerra, la acercaba a la verdad, o a su propia ruina. Así comenzó una guerra silenciosa entre ambos, ella decidida a vengar a su hermano, él decidido a vigilar a la mujer que amenazaba su control. Ninguno imaginaba todavía que, en ese choque de voluntades, el odio empezaría a transformarse en algo más peligroso que la venganza, la posibilidad de admirar al enemigo, y con ello, de desearlo. El primer gran enfrentamiento entre Alma y Thaddeus ocurrió sin necesidad de levantar la voz, porque en los astilleros, la verdadera violencia no siempre era física, era administrativa, económica, silenciosa. Alma lo vio con claridad cuando un grupo de obreros heridos por el accidente fue enviado de vuelta a sus puestos antes de recuperarse, como si el dolor fuera un lujo que la producción no podía permitirse. Ella se interpuso con la calma tensa de quien ya ha visto demasiada muerte para temer la amenaza de un superior. Exigió tiempo de reposo, suministros y una investigación real sobre lo ocurrido. Thaddeus la observó como se observa a un incendio con frialdad, pero con la conciencia de que no se controla con palabras amables. Para él, aquella mujer estaba rompiendo el equilibrio de miedo que mantenía el astillero funcionando. Cada trabajador que confiaba en Alma era un trabajador menos controlado por la obediencia automática. Por eso, respondió con su arma preferida en el poder disfrazado de orden. Le concedió lo mínimo, lo estrictamente necesario para no parecer cruel ante testigos, y le recordó, sin hacerlo explícito, que allí el marqués era la ley antes de que la ley llegara. Alma sintió la humillación como una brasa en la garganta, pero también detectó una fisura en Thaddeus. No había negado la investigación, solo la había postergado. Eso significaba que temía algo, o que al menos sabía que el accidente no era tan simple. Esa misma tarde, mientras el olor a alquitrán y metal caliente se mezclaba con el aire húmedo del puerto, Alma empezó a escuchar detalles que los hombres nunca contarían en público, que ciertos cargamentos llegaban de noche, que algunos registros se corregían a mano, que la oficina de contabilidad tenía páginas arrancadas con demasiada frecuencia. Cada pequeño rumor era un hilo que conducía al pasado, al tipo de corrupción que ella
Estaba convencida de que había comprado la condena de su hermano. El odio, lejos de debilitarse, se fortaleció con cada indicio, porque le daba forma a su dolor. Y aún así, en medio de esa determinación, Alma descubrió algo inquietante en cuando Thaddeus cruzaba el astillero. No caminaba como un noble protegido por la distancia, sino como un hombre que espera un ataque en cualquier esquina. Su mirada no era solo arrogancia, era vigilancia. Una alerta constante que pertenecía más a un soldado que a un aristócrata. Esa contradicción la irritó, porque humanizarlo era un peligro para su plan, y ella había jurado no permitir que nada lo suavizara. La amenaza llegó con la misma brutalidad elegante que caracteriza a los poderosos, no como puñal, sino como carta sellada. Alma la encontró al final de una jornada agotadora, en el pequeño dispensario del astillero, escondida entre frascos y gasas. No contenía nombre del remitente, solo una advertencia clara sobre su presencia no deseada y una referencia específica a la condena de su hermano, como si alguien quisiera recordarle que su dolor era un arma que todavía podían usar contra ella. Alma sintió como el pasado se levantaba de golpe, no como recuerdo, sino como un animal vivo. Cuando Thaddeus se enteró, su reacción fue inmediata y controlada. Duplicó guardias, ordenó revisar accesos y decidió trasladarla temporalmente al castillo costero, bajo el pretexto de seguridad. Ante los demás, su gesto parecía caridad aristocrática, una protección conveniente para una enfermera valiente. En realidad, era una jaula y un interrogatorio sin palabras. Thaddeus necesitaba saber quién la estaba amenazando y por qué, porque en su mundo, las amenazas nunca eran simples. Alma aceptó el traslado, porque entendió la oportunidad escondida. El castillo no era solo refugio, era el lugar donde el marqués guardaba contratos y cartas de guerra, donde el papel podía hablar más fuerte que cualquier testigo. El viaje por la costa fue una transición, inquietante en el sonido del mar golpeando acantilados, el viento cargado de sal y el frío que se colaba incluso en carruajes cerrados. Al llegar, Alma sintió el peso del aislamiento, la sensación de estar lejos de toda ayuda si algo salía mal. El castillo olía a cera, madera húmeda y documentos viejos. Un lugar donde la historia se archivaba y se enterraba. Thaddeus la instaló con distancia calculada, pero no la perdió de vista. Su vigilancia se volvió más cercana, más personal, como si él, marqués, no supiera si debía protegerla o desenmascararla. Alma, por su parte, comenzó a moverse por ese nuevo escenario con la misma precisión con la que cambiaba vendajes, memorizando pasillos, observando cerraduras, identificando zonas prohibidas. Y en medio de esa tensión, ocurrió algo que ninguno esperaba admitir en el aislamiento. Hacía que el odio se sintiera más intenso, y la atracción más inevitable, porque cuando dos enemigos quedan encerrados bajo el mismo techo, el peligro no es solo lo que se descubre en los archivos, sino lo que se revela en la mirada del otro cuando ya no hay público que finja normalidad. La caja sellada apareció como aparecen las verdades peligrosas, escondida no por descuido, sino por intención, como si alguien hubiera querido que existiera, pero no que fuera encontrada. Alma la descubrió en una habitación que no figuraba en los recorridos habituales del castillo. Un despacho secundario que olía a papel viejo y sal húmeda, con una ventana estrecha que dejaba entrar un hilo de luz grisácea desde el mar. Llegó allí por una suma de detalles, una llave que no encajaba del todo en el llavero de un mayordomo, un cajón que parecía demasiado pesado, y la intuición persistente de que el aislamiento no era solo protección, sino contención de secretos. Cuando abrió el compartimento, el corazón le golpeó con una fuerza que no tuvo nada de romántico. Era la sensación de estar tocando la frontera exacta entre justicia y ruina. La caja estaba cerrada con cera militar, no con el sello doméstico de la casa Kingsley, y eso bastó para que la respiración se le cortara. Dentro, cuidadosamente ordenadas, había cartas oficiales, recibos de pagos, órdenes de traslado y documentos de guerra que olían a humo y tinta vieja, como si el pasado todavía ardiera dentro del papel. Alma leyó con una concentración desesperada, buscando un nombre,
una cifra, cualquier rastro que confirmara su convicción en que Thaddeus había financiado el tribunal que condenó a su hermano, pero la verdad se desplegó en una dirección que la desarmó. Entre los documentos, halló una carta escrita con una caligrafía familiar, imperfecta por la prisa o la desesperación, firmada por su propio hermano. La confesión no era una súplica, era una decisión final. Él afirmaba que aceptó cargar con la culpa del robo militar para evitar que ejecutaran a otros, y que el verdadero comprador de sentencias había sido Sir Berret Bryce. El papel tembló en las manos de Allman. La idea de que su hermano se había sacrificado de forma consciente la atravesó como una cuchillada distinta, más limpia y más cruel. No era solo que lo habían condenado, era que lo habían obligado a elegir entre su vida y la de otros. Y aún más devastador fue el siguiente golpe en la carta. Mencionaba que Thaddeus intentó detener la condena, que quiso presentar pruebas, que quiso enfrentarse a la compra de voluntades, pero que esas pruebas fueron destruidas dentro de la propia casa Kingsley. Lady Marianne, la madrastra, había intervenido para mantener a Bryce cerca y enriquecer el negocio, sacrificando a un hombre inocente como si fuera un costo aceptable. Alma sintió como todo su cuerpo se congelaba, como si el castillo entero se hubiera convertido en un tribunal silencioso donde ella misma acababa de ser juzgada por su error. Durante años había sostenido su odio como una antorcha. Ahora esa antorcha iluminaba un rostro que no era el culpable. Y el descubrimiento no trajo alivio, sino vértigo, porque equivocarse de enemigo no solo era humillante, era peligroso. Significaba que había estado ciega ante la verdadera mano que había movido el destino de su familia. La confrontación con Thaddeus sucedió poco después, y aunque no fue una escena de gritos, tuvo el peso de un derrumbe interior. Alma se presentó ante él con la caja entre los brazos, como si llevara un ataúd pequeño y silencioso. Thaddeus la vio entrar y comprendió de inmediato que lo imposible había ocurrido. En ella había encontrado lo que él mismo había sospechado que existía, pero que nunca había logrado recuperar intacto. Durante un instante, su expresión perdió la dureza habitual y dejó ver algo más crudo: cansancio, rabia antigua, culpa que no sabía dónde depositar. Alma, que había ido al castillo con la intención de usar los secretos para destruirlo, se encontró incapaz de sostener la máscara de venganza con la misma firmeza. El nombre de Bryce, escrito una y otra vez en los papeles, se convirtió en una presencia que ensuciaba todo lo que tocaban los astilleros, los contratos de reconstrucción, la muerte del hermano. Thaddeus comprendió con un golpe seco que su fortuna estaba infectada, que su reputación de marqués de hierro no había sido solo construida por sus propias decisiones, sino también por las sombras que otros colocaron detrás de él. Si el público lo temía por aplastar huelgas y ganar juicios, era porque Lady Marianne y Bryce habían encontrado útil que él pareciera un monstruo con un rostro perfecto para ocultar el tráfico de armas y la compra de condenas. La conciencia de esa manipulación lo enfureció, pero también lo quebró de una manera peligrosa. No podía destruir a Bryce sin destruir parte de su propio imperio. Alma, al verlo procesar esa verdad, sintió una contradicción que la aterrorizó por lo humana. En lugar de satisfacción, sintió compasión, y esa compasión la hizo sentir traidora a su propio dolor. Al mismo tiempo, la amenaza se volvió inmediata. Si Bryce había comprado sentencias y eliminado testigos, no permitiría que Alma saliera viva con una caja sellada y una confesión. Thaddeus lo supo con una claridad fría. Por primera vez, el enemigo no estaba fuera en el mundo abstracto de la política, sino dentro de su empresa, dentro de su casa, dentro de la herencia que Lady Marianne quería controlar. Esa noche, mientras el mar golpeaba los acantilados como un tambor fúnebre, Thaddeus tomó una decisión que lo alejaría para siempre de la comodidad del poder. Intacto en proteger a Alma, ya no era un gesto calculado, era una necesidad moral. Y Alma, al comprender que su odio estaba mal dirigido, tuvo que enfrentar el cambio más difícil de todos: aceptar que la venganza que la había sostenido estaba muriendo, y que en su lugar crecía un vínculo peligroso con el hombre al que había querido destruir. Porque ahora, si quería justicia para su hermano,
tendría que luchar junto a Thaddeus, y esa alianza forzada sería mucho más íntima y más arriesgada que cualquier plan de sabotaje, ya que implicaba una cosa que Alma no había practicado en años en confiar. La orden de silenciar a Alma no llegó como un ataque frontal, sino como suelen llegar las decisiones verdaderamente peligrosas, convertida en logística. Sir Everett Bryce no necesitaba ensuciarse las manos cuando podía mover voluntades con contratos y promesas. Bastó con que ciertos guardias fueran reasignados, con que un carruaje apareciera en un camino secundario a una hora inusual, con que una noche el castillo pareciera ligeramente menos vigilado de lo normal. Thaddeus percibió esas alteraciones como un cambio en la respiración del lugar, una sensación aprendida en la guerra cuando algo está a punto de romperse. Alma, por su parte, comenzó a notar el miedo en los ojos de algunos sirvientes, el modo en que evitaban mirarla como si ya estuviera marcada. La amenaza dejó de ser abstracta cuando uno de los obreros del astillero, un hombre que ella había atendido semanas atrás, apareció gravemente herido tras intentar advertirle que Bryce estaba limpiando cabos sueltos. Ese acto desesperado confirmó lo inevitable: el tiempo se estaba agotando. Lady Marianne, siempre atenta a las corrientes del poder, comprendió la oportunidad con una rapidez escalofriante. Preparó el escenario perfecto para deshacerse de Alma sin necesidad de violencia directa. Un escándalo social cuidadosamente construido durante el próximo baile real. Bastaría con acusarla de manipular al marqués, de falsificar documentos, de utilizar su rol de enfermera para influir en los obreros y sembrar inestabilidad. En una sociedad que necesitaba villanos convenientes, una mujer sin linaje noble sólido era el objetivo ideal. Thaddeus lo entendió con una claridad amarga. Si Alma era destruida públicamente, Bryce quedaría a salvo y Lady Marianne consolidaría su control sobre la herencia. Fue entonces cuando Thaddeus hizo algo que jamás había hecho por nadie fuera de su círculo de guerra. Compartió su estrategia completa con Alma. Le explicó cómo funcionaban los movimientos de Bryce, que aliados aún podían ser forzados a elegir, que documentos debían presentarse de forma simultánea para evitar que el poder los enterrara uno por uno. Ese gesto marcó un punto sin retorno. Ya no la protegía como a un recurso valioso, ni como a una amenaza controlada, sino como a una aliada real. Alma sintió el peso de esa confianza con una mezcla de vértigo y responsabilidad. Durante años había luchado sola, sosteniéndose en la venganza como única brújula. Ahora debía aprender a compartir el riesgo, a coordinar, a aceptar que su dolor ya no era solo suyo. Esa transición fue más difícil que cualquier infiltración, porque implicaba renunciar al control absoluto de su narrativa. Sin embargo, en esa renuncia empezó a descubrir algo que no esperaba, en una calma extraña, nacida de no cargar el mundo entero sobre los hombros. La preparación para el baile transformó la relación entre Alma y Thaddeus de una manera silenciosa pero irreversible. Ya no se movían como adversarios vigilándose, sino como dos estrategas que se leen sin necesidad de palabras. Las noches en el castillo se llenaron de mapas extendidos sobre mesas, de documentos comparados con paciencia casi quirúrgica, de decisiones tomadas, no desde el impulso, sino desde la anticipación. En esos momentos, cuando la tensión externa parecía suspenderse por instantes, surgía una intimidad distinta, menos explosiva y más profunda. Alma empezó a ver en Thaddeus al hombre que había sido antes de convertirse en el Marqués de Hierro, alguien que eligió la dureza porque el mundo castigaba la compasión, alguien que había permitido que lo odiaran para no tener que explicar cada sacrificio. Thaddeus, a su vez, empezó a ver en Alma algo que lo desarmaba más que la acusación inicial, una mujer capaz de pelear sin perder la humanidad, de exigir justicia sin dejarse consumir por el odio. Esa admiración mutua creció como un incendio controlado, contenido por la urgencia de la situación, pero imposible de negar. Ambos sabían que cualquier desliz emocional podía ser utilizado en su contra, que amar en medio de una guerra de poder era ofrecer al enemigo un flanco vulnerable. Y aún así, el vínculo se volvió inevitable, porque se construía sobre la verdad compartida y el riesgo asumido juntos. Cuando Alma ensayaba mentalmente el momento del baile, las miradas, las acusaciones, la posibilidad real de caer,
Ya no se imaginaba enfrentándolo sola, y cuando Thaddeus pensaba en la caída de Brice y la exposición de Lady Marianne, ya no calculaba solo pérdidas financieras o políticas, sino el futuro concreto de una mujer que había entrado en su vida como amenaza y ahora se había convertido en razón. Ambos comprendieron, sin necesidad de promesas, que el clímax que se acercaba no solo decidiría el destino de los culpables, sino la forma definitiva de su relación. Si sobrevivían al baile, nada volvería a ser igual, porque la venganza había dejado de ser el motor principal. Ahora era la justicia, y detrás de ella, creciendo con una fuerza que ninguno había planeado, estaba el amor, no como consuelo fácil, sino como elección peligrosa en un mundo que castiga a quienes se atreven a sentir. El baile real se alzó como un tribunal disfrazado de lujo. Los salones resplandecían con candelabros que derramaban luz dorada sobre mármol pulido, sedas y joyas que brillaban como promesas falsas, y el aire estaba saturado de perfumes dulces, que intentaban ocultar la tensión que se acumulaba bajo cada sonrisa. La música fluía suave, pero Alma sentía que cada nota era una cuerda apretándose alrededor de su destino, vestida con una elegancia sobria que no buscaba competir con la aristocracia, sino resistirla. Avanzó del brazo de Thaddeus con una calma que era puro coraje disciplinado. Él, impecable, proyectaba el control del Marqués de Hierro, pero por dentro llevaba el peso de haber elegido una verdad que iba a incendiar su propio mundo. Sir Everett Bryce ya estaba allí, moviéndose entre ministros y benefactores con una seguridad de dueño, como si los contratos de reconstrucción naval fueran su corona personal. Lady Marianne, con su sonrisa de porcelana, observaba a Alma como se observa un error que debe ser corregido en público. Todo estaba preparado para el escándalo, rumores listos para soltarse, testigos comprados para insinuar falsificación, un hallazgo oportuno que mancharía a Alma y la convertiría en intrusa. Peligrosa, empero, la trampa no se cerró como esperaban. Thaddeus no permitió que el evento avanzara hacia la humillación de Alma en el momento exacto, cuando la sala estaba llena y el poder se concentraba en los rostros correctos. Forzó una reunión formal dentro de la propia recepción, convocando notarios y oficiales bajo el pretexto de confirmar alianzas comerciales. La jugada fue brutal en su elegancia, usar el mismo escenario que Marianne y Bryce habían elegido para destruir, como vitrina para exponer. Los documentos salieron a la luz como si fueran cuchillas, cartaus militares, recibos de pagos, listas de envíos, y el diario del contador del astillero que detallaba transacciones ilegales con precisión suficiente para derribar una reputación sin necesidad de gritos. Los murmullos se extendieron como fuego en tela seca. Bryce intentó reaccionar con rapidez, girando la narrativa hacia Alma, insinuando que una enfermera resentida podía fabricar papeles con ayuda del marqués enamorado. Lady Marianne se sostuvo en su papel de matriarca ofendida, dejando caer sospechas con la suavidad de un abanico. Pero el peso de la prueba era demasiado concreto. No se trataba de acusaciones emocionales, sino de un patrón contable, de rutas, de firmas, de fechas que coincidían con heridos, cargamentos y silencio. Y en medio de esa exposición, Alma sintió algo que la atravesó con fuerza. Su hermano, por fin, dejaba de ser una historia vergonzosa para convertirse en un nombre que exigía reparación. Reparación. El momento decisivo se produjo cuando la confesión de su hermano fue leída ante quienes nunca lo habrían mirado a los ojos. Alma sintió que el salón entero se contraía, no por compasión, sino por la incomodidad de verse forzado a reconocer que la maquinaria del poder había usado a un hombre como sacrificio para proteger ganancias. En esa confesión estaba la verdad más difícil. Él había elegido cargar con culpa para salvar a otros, y Bryce había comprado sentencias como quien compra madera y acero. La reacción de Bryce no fue de arrepentimiento, sino de pánico frío, porque los hombres como él no temen a la moral, temen a la evidencia verificable. Intentó quebrar la reunión usando influencia, amenazas veladas y promesas de dinero. Pero Thaddeus
había previsto esa salida. Presentó testimonios de obreros heridos, informes médicos del dispensario, registros cruzados que conectaban tráfico de armas con accidentes oportunos en el astillero. La red se cerró como una jaula. Lady Marianne, al verse arrinconada, intentó lo único que siempre le había funcionado: convertir la verdad en escándalo emocional. Señaló a Alma como seductora, como intrusa ambiciosa que había embrujado al marqués para controlar su herencia. Pero esa acusación se desmoronó cuando se reveló su papel en la destrucción de pruebas, en la protección deliberada de Brice para mantener su influencia. Su sonrisa se quebró por primera vez. Y en esa fractura, el salón vio algo que nunca debía ver: a la crueldad real detrás de la elegancia. Alma, observando la caída, sintió que la venganza ya no era un impulso que la devoraba, sino un proceso que se cerraba con justicia. Y en el centro de todo, Thaddeus tomó la decisión final, que selló su destino. No protegió su imagen ni su fortuna. Protegió la verdad, incluso sabiendo que eso lo dejaría expuesto ante enemigos nuevos, sin el escudo de sus alianzas viejas. Esa elección tuvo un costo inmediato: miradas que se apartaron, apoyos que se evaporaron, futuros, contratos que comenzaron a temblar. Pero también creó algo imposible de comprar: respeto auténtico. Alma sintió, con una mezcla de dolor y esperanza, que el nombre de su hermano empezaba a limpiarse en el mismo lugar donde había sido enterrado por conveniencia. Y cuando buscó la mirada de Thaddeus, comprendió que lo que había nacido entre ellos ya no era solo alianza, era un vínculo construido en el punto más difícil, donde la justicia exige sacrificio y el amor deja de ser un deseo para convertirse en elección consciente. La caída de Sir Everett Brice y la exposición pública de Lady Marianne no trajeron una victoria inmediata ni limpia. Trajeron, en cambio, un silencio pesado que se instaló en los días posteriores al baile. Londres, experta en olvidar lo incómodo, comenzó a reacomodarse con rapidez calculada. Algunos nombres desaparecieron de las invitaciones, otros cambiaron de tono, y no faltaron quienes intentaron atribuirse un valor que jamás demostraron cuando el riesgo era real. Thaddeus Kingsley sintió ese desplazamiento con una lucidez implacable. Los contratos se enfriaron, ciertos apoyos políticos se retiraron con excusas educadas, y su reputación dejó de ser la del Marqués de Hierro para convertirse en algo más peligroso para el sistema, la de un hombre impredecible, capaz de sacrificar poder por verdad. Para Alma, el desenlace fue aún más íntimo y más doloroso. La limpieza del nombre de su hermano no borró su ausencia ni devolvió el tiempo perdido, pero transformó el recuerdo en algo distinto. Ya no era una herida abierta sostenida por la injusticia, sino una memoria honrada con hechos. Visitó el puerto donde todo comenzó, y por primera vez pudo mirar el mar sin sentir que el odio la mantenía en pie. Comprendió que su sacrificio no había sido en vano, y que su propia vida ya no tenía que girar en torno a una muerte mal explicada. Sin embargo, esa liberación vino acompañada de una decisión difícil al marcharse. Alma sabía que permanecer al lado de Thaddeus significaba aceptar un futuro complejo, marcado por enemigos persistentes y reconstrucciones lentas. La venganza ya no la sostenía. La justicia estaba en marcha. Irse parecía el gesto lógico, el acto final de independencia. Cuando se lo comunicó, no lo hizo como desafío ni reproche, sino como verdad honesta. Thaddeus escuchó sin interrumpir, con el rostro de un hombre que entiende que amar no siempre significa retener. Aquella noche, en el castillo costero, el mar volvió a golpear los acantilados con la misma fuerza de siempre, pero dentro de ambos algo había cambiado de forma irreversible. La decisión final no llegó como una súplica ni como una promesa romántica, sino como una oferta desnuda de artificios. Thaddeus no le pidió a Alma que se quedara para salvarlo, ni para acompañarlo en una redención pública. Le ofreció un futuro construido sobre responsabilidad real. Le habló de reconstruir los astilleros con reglas distintas, de reparar a las familias afectadas, de convertir el poder en algo que no necesitara aplastar para existir. No prometió facilidad, ni protección absoluta, ni un amor libre de consecuencias. Le ofreció verdad sostenida en el tiempo, incluso
cuando doliera. Alma, al escucharlo, comprendió que amar no significaba traicionar el sacrificio de su hermano, sino honrarlo viviendo de una forma que él habría elegido, con dignidad y conciencia. Decidió quedarse no porque la venganza la hubiera llevado allí, sino porque el amor que había nacido entre ellos no pedía renuncias silenciosas, sino elecciones compartidas. Juntos comenzaron una reconstrucción lenta y visible, lejos de la grandilocuencia de los salones y más cerca del trabajo cotidiano, del diálogo con los obreros, de la aceptación del pasado sin maquillarlo. El vínculo entre ambos se volvió sólido, no por la intensidad inicial, sino por la constancia, dos personas marcadas que eligieron no esconder sus cicatrices. El amor nació, finalmente, donde debía haber ruina, porque ambos comprendieron que la justicia sin humanidad se vuelve crueldad, y que el amor sin verdad se convierte en otra forma de mentira. Así, Alma de Verneuil y Thaddeus Kingsley no obtuvieron un final perfecto, sino uno profundamente honesto, un futuro que no dependía del odio, sino del valor de elegir lo correcto incluso cuando nadie aplaude. Si esta historia de venganza transformada en amor te mantuvo hasta el final, es porque los romances históricos más intensos no solo hablan de pasión, sino de justicia, pérdidas y decisiones que cambian destinos. Suscríbete al canal para descubrir más historias donde el amor nace en medio del conflicto y la verdad se paga caro. Si te conmovió el viaje de Alma y Thaddeus, dale me gusta, comparte este video y déjanos un comentario contándonos qué parte te impactó más o qué tipo de romance histórico te gustaría escuchar próximamente. Tu apoyo hace posible que sigamos creando relatos llenos de drama, emoción y amor auténtico.